los que están, ¿no? Ya esperamos mucho. A ver, ¿qué nos quedamos? Bilirrubinas, Fabricio. Voy. ¿Se ve? Está subiendo todavía. Ya se ve. Bueno, pues en generalidades con respecto a la bilirrubina, pues sabemos que viene de la degradación de la hemoglobina, que esto va a ocurrir pues en el vaso. Recordemos que de la degradación de la hemoglobina, que ocurre por el sistema retículo endotelial, pues se va a producir biliverdina, hierro y dióxido de carbono y monóxido de carbono, perdón. El hierro pues va a pasar a su forma férrica y se va a pasar a la transferrina y se va a transportar pues hacia el hígado para ser transportado por la ferritina, ¿no? Pero la que nos interesa es más que nada la biliverdina, que es de donde va a surgir la bilirrubina. La biliverdina pues tiene que ser metabolizada o transformada por la biliverdina reductasa para formar la bilirrubina no conjugada, también conocida como la bilirrubina indirecta, que esta no no es hidrosoluble, es decir, que tiene que unirse a una proteína para poder ser transportada en la sangre. En este caso, pues esta proteína de transporte es la albumina, que como sabemos es sintetizada en el hígado. Una vez que se une la albumina, esta puede ser transportada, la bilirrubina no conjugada ya se transporta hacia el hígado, donde va a ser captada por los hepatocitos y va a ser conjugada. Esta conjugación, ahí vemos en la imagen que dice un 80% se conjuga con el ácido glucurónico, que es lo más común, también 10% con ácido sulfúrico o con otras moléculas también. La más importante es la del ácido glucurónico. Una vez que se convierte en bilirrubina conjugada, esta va a pasar en el hígado, pasa a formar parte de tiene dos vías, sea que ya sea eliminada directamente, hacia los riñones, o que pase a formar parte de la bilis. Cuando forma parte de la bilis, pues como sabemos, la bilis ayuda en la emulsión de las grasas y en el intestino y todo eso. Y cuando termina esta acción y no es recapturada porque puede sufrir de la circulación enterohepática, esta pasa a formar urobilinógeno, que ya es como el compuesto de eliminación que puede ser oxidada en el colon para formar estercobilina, que es lo que le da el pigmento a las heces, o puede pasar como urobilina, que ya es eliminada en la orina y que le da la coloración amarillenta a la orina. Y eso sería. Algunos detalles acá. El urobilinógeno, otra vez, ¿de dónde procede o cómo se forma? El urobilinógeno es importante porque dentro del examen general de orina nosotros determinamos urobilinógeno. Entonces, ese ¿de dónde sale? ¿Cuál es el camino como llegas a urobilinógeno? Pues mencionaba en donde investigué que, igual como menciona ahí, que una vez que pasa a ser bilirrubina conjugada y pasa por todo el proceso del intestino, que la misma acción bacteriana, las bacterias la convertían la bilirrubina a urobilinógeno en el intestino. Otra vez, ¿Otra vez? El urobilinógeno viene de, tú agarraste los eritrocitos, transcurrió su vida media o se lisaron por la razón que sea y entonces se liberó la hemoglobina, salió el grupo hemo, de ahí pasaste a biliverdina y de ahí pasaste a bilirrubina, que es liposoluble. Esto no lo especificaste, pero es importante por cosas que voy a decir más adelante. Es liposoluble y entonces esta se conjuga. Se tiene que viajar con albúmina porque como no es hidrosoluble, entonces no podría estar en la sangre a menos que esté ligada a alguien que la utilice, y es llevada al hígado, sigue siendo liposoluble y de ahí se une a una molécula en forma permanente, que es, a diferencia de la albúmina, que era una unión transitoria,
para que habitualmente es ácido glucurónico, para que se vuelva bilirrubina conjugada, que a su vez es hidrosoluble y entonces puede ser puesta en medio líquido, lo cual implica al principio la bilis, pero también se podría ir a la orina, ¿no? Y entonces luego tú me estás hablando del urobilinógeno y de acción bacteriana, pero es que no en tu diagrama, pero no hay bacterias en el hígado, o no debía de haberlas. Entonces, ¿cómo llegamos allá? Voy a decir todo lo anterior, si quieres, para que busques un poquito dentro de tus apuntes. Voy a dar otras precisiones. Y luego me hablas de, de qué significa el urobilinógeno y de dónde realmente sale y cuándo sobre todo cuándo se eleva. Mi pregunta más importante es, ¿cuándo es que se eleva? Para que entendamos qué nos está señalando. Entonces, bueno, entender que la lisis de la hemoglobina o el metabolismo de la hemoglobina lleva a bilirrubina primero no conjugada y luego a bilirrubina conjugada, y que la no conjugada es por lo tanto liposoluble, y en cambio la que ya se conjugó es hidrosoluble, nos explica algunos patrones que vemos en los pacientes. Cuando un paciente tiene alguna disfunción hepática, no necesariamente insuficiencia, o sea, puede ser que haya problemas, pero todavía esté funcionando, o que realmente no esté haciendo nada el hígado. Pero pensemos, ¿no? Si el hígado está funcionando bien, pero yo tengo una obstrucción del flujo biliar, como pasa con una litiasis biliar, se traba una piedra en el colédoco y entonces la bilis, que obviamente está formada con bilirrubina conjugada, que por lo tanto es hidrosoluble, ¿no? Esa se llama bilirrubina directa en el laboratorio, es equivalente a conjugada. En el laboratorio, repito, bilirrubina directa. Entonces, si yo veo que en mi función hepática se eleva la bilirrubina directa o conjugada, entonces sé que el hígado está conjugando la bilirrubina, por lo tanto está haciendo el trabajo que tiene que hacer, y que tengo una bilirrubina que no puede salir, ¿ok? Una vez que se conjugó este paciente, entonces va a tener heces obscuras, perdón, heces blancas, porque la bilirrubina no se está incorporando, eso se llama acolia, y va a tener coluria. Eso quiere decir que la bilirrubina, que es hidrosoluble, como no puede salir a la circulación, al intestino, vía, ya saben, el caminito de colédoco y entonces duodeno, segunda porción, ámpula de Vater y todo esto, entonces empieza a quedarse en la circulación sanguínea y entonces puede ser orinada porque es hidrosoluble, porque ya se conjugó. ¿Sí me explico? Entonces voy a tener coluria. Mientras que si mi hígado no está funcionando en absoluto y no puede conjugar la bilirrubina, entonces voy a tener bilirrubina no conjugada, por lo tanto liposoluble, por lo tanto mi paciente se va a poner igual de amarillo como un Simpson, pero no va a tener coluria, porque no puede orinar la bilirrubina indirecta o no conjugada, porque no tiene función hepática y por lo tanto esta bilirrubina permanece en estado liposoluble y por lo tanto no es susceptible de ser puesta en la orina. ¿Sí me explico? Entonces, entender este proceso metabólico te permite interpretar un resultado de examen general de orina y un resultado de función hepática, pero más aún si yo veo un paciente amarillo que no está orinando bilirrubina, que se ve como casi como color Coca-Cola para los que ya les dio hepatitis, entonces sé que el paciente tiene disfunción hepática solo con esa información, sé que no puede conjugar y ya sé para dónde voy a encaminar mi búsqueda. Si mi paciente sí está haciendo coluria, entonces me voy a mi perfil de bilirrubinas en el laboratorio de la función hepática y voy a checar
si está elevada solo la directa o conjugada o si están elevadas las dos, para que yo pueda suponer si el problema solo es obstrucción al flujo biliar o si implica algún daño hepatocelular que se puede deducir porque el paciente no está conjugando todo y por eso se le está elevando también la indirecta o no conjugada. Entonces, es así como uno interpreta a partir del conocimiento de la fisiología y del metabolismo de la bilirrubina lo que está ocurriendo, el significado de que se eleve la directa, de que se eleve la indirecta, o bien que se eleve la conjugada o la no conjugada. Otra vez estoy usando los nombres de laboratorio. El hecho de que tengas bilis en la orina o no la tengas, te permite suponer si el problema es inflamación o disfunción hepática, si es obstrucción al flujo biliar o si están las dos en forma concurrente, como ocurre cuando a alguien le da hepatitis. ¿Ok? Mi paciente que les platicaba yo ayer estaba ultra amarillo, tenía 26 de bilirrubinas, pero no tenía coluria, porque como no podía conjugar porque estaba en falla hepática terminal, pues pues no tenía bilis en la orina. Y ese es como uno usa la información. El urobilinógeno entonces tiene otro significado. ¿Puedes ampliar, Fabricio, la información? No, Fabricio, no te estoy oyendo. Hola, ¿me oyen? Ahora sí. Ah, pero es que igual están martillando en mi casa. Sí, ya oí. A ver. Sí. Bueno, voy a dejarlo así para que pueda encontrar el micrófono. Lo de la acción, lo del urobilinógeno. Es que eso, ahí otra sí me entró la duda, pues como mencionas, puede haber urobilinógeno en la orina, ¿no? Ah, Pero mencionaba que o sea, que el urobilinógeno se forma por acción bacteriana de la flora intestinal. ¿es Como que correcto? después de que ocurre toda la vía de la bilis y la emulsión y llega hasta el ilion, ahí la acción bacteriana de la flora intestinal genera el urobilinógeno, que ahí es como se puede dar un porcentaje de reabsorción, otro porcentaje se oxide y así. Y mencionaba que era normal tener un pequeño porcentaje de urobilinógeno en la orina. Porque el urobilinógeno es la bilirrubina metabolizada por las bacterias que luego se reabsorbe, circulación enterohepática. Regresa al hígado y va a la orina. El hígado lo vuelve a transformar en bilirrubina conjugada y lo vuelve a sacar y aquello va dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. El urobilinógeno es soluble y por eso puede estar en orina, porque si fuese liposoluble y no hidrosoluble, pues no podría estar en la orina. Así que solo el hecho de que se pueda orinar nos hace saber que estamos hablando de un derivado de bilirrubina que es hidrosoluble. Luego voy a decir algo más de la hidrosolubilidad y no. Que solo aplica a los recién nacidos, me lo acuerdan. Pero bueno, entonces, que yo puedo tener pequeñas cantidades de urobilinógeno, pero si el urobilinógeno está elevado, significa que por alguna razón no está saliendo como debiera. Ahora, recordemos que el urobilinógeno no se forma en el hígado. El urobilinógeno se reabsorbe desde el intestino y se forma en el intestino. Puede ser un poco complejo entenderlo, pero generalmente a mí me ayuda a entender muchas cosas o a visualizar fácilmente las cosas si comprende o si visualizas o si visualizo que de hecho el intestino es el exterior del paciente. La luz intestinal está fuera. Me voy a explicar. Lo que está en el intestino
para que tenga un efecto en las personas, tiene que absorberse. Entonces, haz de cuenta que nosotros somos un tubo muy complejo, pero un tubo, porque lo que metemos nosotros al aparato digestivo, pues no puede ser utilizado hasta que se absorbe. Y lo que se excreta, como por ejemplo la bilirrubina, pues está fuera de las enzimas y fuera no le llega a nadie hasta que se vuelve a absorber. Desde ese punto de vista, saqué la bilirrubina, alguien que está fuera, sucede que en mi intestino, pero fuera, en la parte de afuera, lo transforma, lo vuelve urobilinógeno, y luego, hasta que se vuelve a absorber, es que llega al organismo, comillas. No sé si esto tiene sentido para ustedes. De la misma manera que habíamos hablado que todo lo que está en el alveolo está fuera hasta que ese gas entra, ¿no? Entonces aquí hacemos lo mismo. La luz intestinal es afuera. Alguien que me diga si tiene sentido o no esto. Sí, sí. ¿Sí, Fabricio? Sí, sí. Sí, bueno, ok. Entonces, cuando regresa esto en forma de urobilinógeno, es que podría recircularse para volverse bilirrubina nuevamente o salir por la orina, ¿sale? Porque lo que se va como pigmento de las heces, pues nunca regresa al cuerpo, ¿no? Ahí se quedó, se excreta. Bueno, dicho eso, ¿por qué subiría el urobilinógeno? Pues puede ser porque tengas incrementada la circulación enterohepática, porque tengas obstrucción intestinal, porque el tránsito, pero eso es poco frecuente. O puede ser que al mismo tiempo que el hígado tiene que lidiar con el urobilinógeno que reabsorbe para transformarlo en bilirrubina, tiene una carga significativa de bilirrubina de novo, ¿ok? Entonces el urobilinógeno habitualmente sube cuando el hígado está siendo superado en su capacidad de síntesis de bilirrubina conjugada porque le están dando mucha chamba y entonces está conjugando bilirrubina y reduce su transformación de urobilinógeno de manera tal que la elevación de urobilinógeno es un indicador indirecto de que el hígado tiene demasiada chamba conjugando y es una señal indirecta de hemólisis, porque es la hemólisis la que libera el grupo hemo que da lugar a la serie de fenómenos que te llevan a la síntesis de bilirrubina. ¿Estamos claros con esto? Sí. Sí. Entonces esa es la explicación que me dice, bueno, ¿por qué cuando hemolizas haces ictericia? Bueno, sí, podrías hacerla, porque va a tener mucha bilirrubina, pero además, si tu trabajo hepático está maravilloso y logras tener la bilirrubina y conjugarla y eliminarla, entonces eso incrementa la carga de bilis que se está yendo al intestino, aumenta la recirculación del urobilinógeno, tienes una cantidad excesiva al tiempo que el hígado está conjugando alegremente y eso hace que los niveles de urobilinógeno se eleven y por lo tanto se eleve la cantidad que es susceptible de ser orinada y por eso el examen general de orina que marca positivo a urobilinógeno sugiere hemólisis intravascular porque echamos esta vía en reversa y acabamos con, bueno, está incrementada el metabolismo de grupo M porque se están rompiendo eritrocitos en exceso. Así que es un marcador de hemólisis, indirecto de hemólisis en la orina. ¿Sale? Bueno, síguele con lo que traías. Pues lo que sigue es con respecto a la cirrosis, pero esto era la generalidad. No sé si vamos a terminar de ver las generalidades y luego la cirrosis. Pues termina, no, háblanos de cirrosis de una vez, ya, pues ya, vamos a empatarlo. Ahora, hoy que igual checo otras Ya sé, cosas, pues, espérate, quedó pendiente algo que yo les iba a decir. Les dije del neonato. En el neonato, cuando hay incompatibilidad sanguínea, ocurre hemólisis inútero en el bebé
porque en realidad lo que ocurre en incompatibilidad sanguínea es que los eritrocitos del recién nacido alcanzan la circulación materna, expresan una proteína de superficie que la señora no conoce, entonces el sistema inmune de la mamá sintetiza anticuerpos anti-RH que atraviesan la barrera placentaria, se van al niño y entonces encuentran a sus eritrocitos RH positivo y los destruyen. Y entonces el niño nace con anemia, con hemólisis, con incremento de la síntesis de bilirrubinas. ¿Sale? Una vez que ha ocurrido este fenómeno, entonces vas a tener un exceso de bilirrubina no conjugada, porque además el hígado del neonato es inmaduro y conjuga con cierta dificultad. Y el hecho de que la bilirrubina no conjugada o indirecta sea liposoluble es un problema porque no la puedes orinar, se te va a juntar. Y como es liposoluble, pues tiene afinidad por los tejidos grasos, como por ejemplo el cerebro, que tiene un gran porcentaje de grasa. Entonces la bilirrubina no conjugada o indirecta, cuando se eleva en el recién nacido, por la inmadurez también de la barrera hematoencefálica, que es un poquito más amplia de lo normal, perdón, pero no lo puedo mostrar, pero un poquito más amplia de lo normal, atraviesa hacia el cerebro, se deposita en el cerebro y causa daño neuronal en un evento que se llama kernicterus, que los da pues, crisis convulsivas, muerte neuronal, retraso psicomotor, bueno, un montón de problemas, ¿no? Es neurotóxica, pero solo en el recién nacido, porque conforme van pasando los días y se cierra la barrera hematoencefálica, la bilirrubina indirecta ya no puede pasar y entonces este problema ya no ocurre. Es un problema que solo ocurre en los recién nacidos, de manera que la bilirrubina indirecta solo es tóxica en el neonato. Ya después, aunque se te eleve mucho, pues no vas a acabar convulsionando por esa razón, vas a acabar convulsionando por otra, pero no por esa, ¿no? Ahora sí, pon tu diapo. Bueno, con respecto a la cirrosis, pues como sabemos, la cirrosis pues, es una enfermedad en la que los hepatocitos y el tejido del hígado se empieza a volver fibroso. Y empieza a haber pues cosas maestras, tejido cicatrizal y pues se pierden hepatocitos como tal. Recordemos que la cirrosis pues puede tener múltiples causas, entre ellas pues el consumo de alcohol, también puede surgir como consecuencia de hepatitis B y todo eso. Pero en cuestión de mi tema, pues como hay una pérdida de hepatocitos, que son aquellos que van a producir pues el metabolismo de la bilirrubina no conjugada, la captación de la bilirrubina no conjugada y todo eso, pues al haber menos hepatocitos va a haber, además de que hay menos hepatocitos para capturar la bilirrubina que está siendo transportada por la albúmina, que esta se va a mantener en circulación. También hay falta de síntesis de albúmina por una insuficiencia hepática. Al no haber hepatocitos, pues no puede generarse albúmina para poder transportar a la bilirrubina que se sigue produciendo, porque eso no se detiene. Entonces, eso va a incrementar la concentración de bilirrubina no conjugada o indirecta en la sangre, que va a llevar pues a la ictericia, ¿no? De igual forma, crónicamente la cirrosis puede generar hipertensión portal, que eso menciona que como va a haber una obstrucción, se produce una obstrucción en la vena, en la circulación portal, pues toda la sangre que proviene del vaso, que es por la vena esplénica, pues no llega del todo al hígado y se empieza a ver esto de circulaciones accesorias hacia diferentes cosas por venas accesorias, y pues por ahí también se va a ir la bilirrubina no conjugada y se empieza a distribuir por todos lados. A ver, no, aquí no estás bien. El problema de la hipertensión portal es que por la fibrosis que ocurre en la cirrosis en el hígado, nos lo van a decir, nos lo iban a decir ahorita, se aumenta la presión de todo el sistema venoso tributario de la porta, de la esplénica tributaria de la porta, que a su vez se dilata. Esto causa aumento de tamaño del vaso, y recordemos que en el vaso ocurre la destrucción eritrocitaria. Entonces, si aumentas el tiempo de paso, el volumen sanguíneo en el vaso y el tiempo que pasa los eritrocitos en él, vas a tener destrucción eritrocitaria anormal o temprana,
secundaria de la hipertensión porta, lo cual te va a incrementar la cantidad de bilirrubina que tiene que ser metabolizada, lo cual es un problema porque ni tienes albúmina para transportarla, ni tienes hígado para conjugarla, y entonces el paciente queda amarillo, amarillo, amarillo. El patrón clásico de estos pacientes es elevación de la bilirrubina indirecta, porque aquello que logre ser conjugado, si eso ocurriese, habitualmente se puede excretar, ¿no? De manera tal que el patrón es este. A diferencia del neonato, como señalé, este paciente no presenta depósito en el cerebro porque su barrera hematoencefálica sí lo protege, cuando que al neonato no lo protege por la estrechez de la unión, o la menor estrechez de la unión en el recién nacido. Entonces esperarías en un paciente que tiene predominantemente bilirrubina indirecta elevada, falta o disminución de la pigmentación de las heces porque no se está formando la bilirrubina conjugada o la que se va al intestino, ictericia, pero relativamente poca o nada de coluria, porque no puedes orinar una bilirrubina liposoluble, ¿ok? Y tienen un color y se deposita en la piel, y la ictericia de bilirrubina indirecta es como diferente, es como nos la estás mostrando. Además aquí nos estás mostrando un sujeto moreno, que los morenos de por sí se ponen más amarillos que los blancos, o sea, la ictericia es más notable en las escleras que en la gente blanca. Pero bueno, ese es el detalle. Todo lo demás que dijiste es correcto, ¿no? Hay muchas razones en la insuficiencia hepática, cirrosis o de otra índole, que conducen al acúmulo de bilirrubina no conjugada o indirecta. Sigue Sánchez Coya. Sí, doctor. Ahorita un compañero va a proyectar. ¿Me escucho bien? Sí. Ok. Bueno, mi tema es sobre el flujo sanguíneo gastrointestinal. En sí, lo que es la circulación esplácnica. Como podemos ver en la imagen de la derecha, este está conformado por el flujo sanguíneo del tubo digestivo, propiamente dicho, más el correspondiente al vaso, el páncreas y al hígado. Si hablamos sobre el diseño de este sistema, está estructurado de tal manera que la sangre atraviesa tanto el intestino, el vaso, el páncreas, y después fluye inmediatamente hacia el hígado a través de la vena porta. Hablando sobre el flujo en el hígado, la sangre cuando entra va a pasar por muchos sinusoides y va a salir después a través de las venas hepáticas, que van a desembocar en la vena cava y van a realizar varias funciones. Si recordamos que son los sinusoides hepáticos, son canales vasculares distensibles, fenestrados, recubiertos por células endoteliales y rodeados por hepatocitos. Ambos sistemas, tanto venoso y arterial, se van a fusionar a nivel sinusoidal. Y la siguiente diapositiva, por favor, Rich. Gracias. Vamos a hablar de la función que tiene que ver, luego, gracias, o sea, si entendemos esto, vamos a entender la parte de la cirrosis, ¿no? En el flujo sanguíneo, en el hígado, van a existir unas células llamadas células retículo-endoteliales, las cuales van a permitir la eliminación de bacterias y otras partículas que, si pasan hacia la circulación sistémica, dañarían todo el resto de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, es muy importante esta función. Ahora, si hablamos sobre todos estos elementos que van a pasar hacia el hígado, tenemos elementos hidrosolubles y no grasos, y también vamos a hablar sobre los grasos. Si hablamos sobre los elementos hidrosolubles y no grasos, ya sea, por ejemplo, hidratos de carbono y proteínas, el libro nos mencionaba que casi todos los que se absorben en el intestino son transportados también por la sangre portal hacia los sinusoides hepáticos, ¿ok? Y ahí van a ocurrir almacenamiento y la absorción temporalmente de todos estos nutrientes, ¿no? Ya sea la mitad o 2/3 de estos. ¿Y por qué tiene que pasar por ahí?
porque esto ocurre ya que en las células hepáticas de la mayor parte aquí ocurre la mayor parte del procesamiento químico intermediario de todos estos elementos. Ahora, hablando sobre las grasas, el libro menciona que casi todos los que se absorben en el intestino no alcanzan la sangre portal. Como ven en la imagen de aquí abajo, estos pasan a los linfáticos intestinales, desde donde se dirigen hacia el torrente sanguíneo por medio del conducto torácico, evitando Más de kilomicrones, como habíamos visto, ¿no? Sí, doctor. Evitando así el paso por el hígado. Ahora, aquí les puse un meme porque pensé que íbamos a tardar un montón, ¿no? Y como era el último en exponer, ya pues ya, güey, termina de exponer, ¿no? Ya vi. Bueno, ahorita vamos a hablar de los efectos de la actividad intestinal y los factores metabólicos sobre el flujo sanguíneo gastrointestinal. Hay una característica muy importante que menciona el libro, que es que en condiciones normales, el flujo sanguíneo de cada región va a ser directamente proporcional al grado de la actividad local, y nos pone dos ejemplos, uno coloquial y uno que sí se puede aplicar, ¿no? El primero, durante la absorción activa de los nutrientes, el flujo sanguíneo de las vellosidades y de las regiones adyacentes de la submucosa se multiplica incluso por 8 cuando realiza su función. Entonces sí cumple con que en esta región va a ser directamente proporcional al grado de su actividad, ¿no? Y el Por siguiente eso ejemplo, sus mamás les dicen que no se metan a nadar después de comer, porque redistribuyes el flujo sanguíneo al tubo digestivo al mismo tiempo que le demandas a los músculos, y pues alguien va a tener problemas, ¿eh? sí, tienes razón. Claro, si las mamás siempre tienen la razón, de hecho hasta cuando no la tienen, pero bueno. Siempre hay que hacerles caso. Pero en este caso hay un fundamento para que no hagas actividad física intensa después de comer, lo cual se puede rebatir con, bueno, mamá, me voy a meter a la alberca, pero no voy a nadar, o sea, nada más voy a estar tranquis aquí en remojo, y eso sí lo puedes hacer. El problema es que los niños no hacen eso, sino que se meten a la alberca y están dale y dale y dale, entonces por eso de niño no te puedes remojar, pero de adulto sí. Ah. Ahora ya sé qué mencionar a mis hijos cuando termine de comer. No, hombre, a los niños les dices, lo vas a hacer porque te lo estoy diciendo, y si no, te va a ir mal, y con eso, o sea, la oratoria de la chancleta funciona mejor. Y el siguiente ejemplo habla que, de forma más coloquial, después de una comida, se incrementan las actividades motoras, secretoras y de absorción, causando el aumento del flujo, ya que, como habíamos dicho antes, cada región es directamente proporcional al grado de la actividad que va a hacer Ajá, ok, esencialmente, lo que es interesante aquí es que casi todo lo abdominal, hay que ver, regrésate a donde están las tributarias de la porta, pero es, la esplénica, la mesentérica superior, ¿no? ¿Cuáles son las tributarias de la porta? No lo veo aquí. Fue una pregunta. No sé si puso una imagen después. A ver. A ver. No, no lo veo. No, creo que no, doctor. A ver, No. dime cuáles son las tributarias, búscalo y nos dices las tributarias de la porta, pero son las únicas venas que en vez de dirigirse directamente al drenaje venoso sistémico, pasan por un órgano alterno, y el hígado es básicamente el único que tiene una circulación venosa aferente, porque las venas salen de los órganos, pero al hígado hay una vena que le lleva sangre, de hecho le lleva más sangre la porta que la arteria hepática. Las arterias hepáticas o la arteria hepática llevan oxígeno, pero todo el sistema porta lleva todo lo que viene del tubo digestivo, más, por cuestiones anatómicas, lo que viene del vaso, ¿no? Y drena incluso el esófago, el estómago, el intestino delgado, el grueso y el vaso, que es lo que hay que entender.
¿Por qué? Por las razones que ya dijiste, de entonces aquí vas a tener mayor perfusión si el intestino está trabajando, porque va a requerir más aporte de oxígeno para hacer los procesos metabólicos y peristálticos, pero a su vez más drenaje venoso para que tú puedas, todo lo que se está absorbiendo entre y sea llevado al hígado, que a su vez tienes que pasar primero por allá para que filtres lo que sí, lo que no, y transformes aquello que no es deseable en estas condiciones para que lo vuelvas entonces lipoproteínas, o lo vuelvas aminoácidos, o los aminoácidos correctos, y entonces derives que no toda la glucosa que le está llegando al hígado acabe en la circulación, sino que se filtre de manera tal que el hígado le mande al resto del cuerpo pues una cierta cantidad de glucosa, pero almacene el sobrante en forma de glucógeno, y si se repletó el glucógeno, entonces lo convierta en grasas para que se vaya como grasa a los adipocitos para que se almacene ahí. O sea, es una chambota la del hígado, ¿no? Y luego entender de la circulación esplácnica que todo aquello que reduzca la eficiencia o velocidad del flujo sanguíneo a través del hígado, le hace cirrosis, que es el tema que nos ocupa hoy, va a tener repercusiones en todo el árbol venoso tributario de la porta. Es decir, si yo estrecho el flujo sanguíneo de los sinusoides hepáticos porque hubo cambios fibróticos, porque tomaste mucho los tragos, o te dio hepatitis B, o tuviste hígado graso que te dio un proceso inflamatorio que te llevó a cirrosis, entonces eso causa estrechez de los sinusoides hepáticos, lo cual aumenta la presión en el sistema venoso, porque lo que estás haciendo es aumentar las resistencias al flujo, y ya se acuerdan de cuando hablamos de resistencias vasculares. Esto incrementa la presión en el sistema porta y va a repercutir en todos lados. ¿Puedes construir tu explicación de cirrosis desde allá? Dime las tributarias, ¿ya las encontraste? Cierto, las venas gástricas derecha e izquierda, las venas císticas, las paraumbilicales. Eso es lo que va a formar en la cirrosis la parte de las... Y la mesentérica, y la esplénica y la mesentérica superior, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Por qué no las mencionaste? Sí, la vena mesentérica y la esplénica, la vena mesentérica inferior. Y esto tiene que ver con cuáles son las manifestaciones clínicas de hipertensión porta, y por qué los cirróticos tienen varices esofágicas. ¿Por qué los cirróticos tienen varices esofágicas y gástricas? Porque los vasos colaterales se van a dilatar y como que se vuelven tortuosos, y esto, o sea, tiene que ver con la cirrosis cuando agarran vías colaterales. Por eso, como se hizo fibrosis en el hígado, se entorpeció el flujo de los sinusoides, aumentó la presión en el sistema porta, y entonces, como el drenaje del esófago y del estómago va hacia la porta, o es tributario de la porta, está aumentada la presión, eso aumenta la presión en estos vasos también, los cuales, como dijiste, se vuelven dilatados y tortuosos, lo cual explica por qué estos pacientes cirróticos, que ya les tocará ver en urgencias de cualquier hospital público, llegan vomitando sangre, porque se les rompen las varices del esófago o las varices gástricas, porque tienen cirrosis y por lo tanto hipertensión portal. De hecho, hacen ascitis también. ¿Y por qué harían ascitis? Bueno, ¿por qué harían ascitis? ¿Quién me lo puede decir? Ascitis, sí saben qué es ascitis, ¿no? ¿O no saben? ¿Alguien sabe qué es ascitis? Es la parte del abdomen, ¿no? Algo así decían, yo no me acuerdo. Acúmulo de líquido a nivel peritoneal. Aranda, ¿qué pasó? Bueno, por lo que recuerdo, o sea, era más o menos como un tipo de edema donde como aumenta la presión hidrostática de los vasos sanguíneos, se filtra el líquido hacia el espacio abdominal. ¿Pero de qué vasos sanguíneos? El espacio peritoneal. Lo único que falta para que lo tengas completo es qué vasos sanguíneos tienen incrementada la presión hidrostática. Los tributarios de la vena porta. Claro, los tributarios de la vena porta tienen incrementada la presión hidrostática, por lo tanto, este tercer espacio, que es el peritoneo, no permite que el agua regrese a las venas,
que sale de las arterias y se pasa al tercer espacio, intersticio o peritoneo, y luego se mete a las venas. Eso ya lo habíamos estudiado, pero esto no ocurre por dos razones. Una es porque tienes un incremento de la presión hidrostática del lado venoso que obra en contra de la reabsorción, y otra es que si tienes insuficiencia hepática vas a tener caída de la albúmina, lo cual disminuye la presión oncótica, lo cual favorece la salida de líquido al peritoneo, y por esas dos razones tu paciente acumula agua en el peritoneo y le sale su panza como de embarazo, que si le haces así se siente como vibra en un signo que se llama de la ola, porque en vez de que tengas aire tienes agua en el peritoneo. En vez de que estés teniendo la palpación del aire de los intestinos, tienes agua en el peritoneo que se mueve como olas. ¿Sale? Bueno, entonces la circulación esplácnica en insuficiencia hepática es importante porque por varias razones. Una, que es la que ya explicamos, porque se presentan la dilatación de los vasos venosos, porque se presenta fuga de líquido al espacio peritoneal predominantemente, porque aunque lo de la albúmina tiene repercusiones en todos lados, aquí además tienes lo de la presión hidrostática del sistema porta, que te favorece justo en la salida de líquido a nivel peritoneal. Y la otra es conocer que todo lo que entra por el tubo digestivo tiene que pasar por el hígado, y hay una grandísima relevancia de lo que el hígado va a hacer con ello para que se determine lo que le va a llegar al resto del cuerpo. Se vuelve importante porque si está comprometida la función hepática, entonces todo esto de transformación de lo que se absorbe a nivel del lumen intestinal, de la mucosa intestinal, pues deja de ocurrir. Entonces no vamos a tener los aminoácidos correctos, no vamos a manejar el aporte de glucosa en forma adecuada, no vamos a sintetizar lípidos que sean accesibles a la circulación sistémica, porque de todas maneras sí hay ácidos grasos que se absorben a nivel intestinal, aquellos que son triglicéridos de cadena media. No hay un adecuado trabajo del sistema retículo endotelial para que si entró alguna bacteria del tubo digestivo sea eliminada por las células de Kupfer. Entonces vas a tener acceso de esas bacterias a la circulación sistémica, de manera que son susceptibles de riesgo un riesgo mayor de infecciones por esta razón, ¿no? Entonces, todo eso. Doctor, esta parte de las vellosidades, quiere que lo mencione. Pues a ver qué traes. Es que el libro mencionaba que, bueno, sí lo vi importante, ¿no? Pero si se dan cuenta, en la imagen, el flujo arterial de las vellosidades y su drenaje venoso siguen como que direcciones opuestas. Entonces, la mayor parte del oxígeno sanguíneo difunde desde las arteriolas directamente hacia las vénulas adyacentes, y esto haría que el oxígeno sanguíneo no llegue a los extremos de estas vellosidades. Entonces menciona el Guyton, creo que hasta el 80% del oxígeno sigue este mecanismo de cortocircuito. Y la falta de oxígeno en los extremos de esas vellosidades, cuando pues es intensa, sufre isquemia y causa necrosis, se desintegra. O sea, la punta de las vellosidades es Sí. particularmente lábil a los procesos inflamatorios o al compromiso de la perfusión o de la perfusión, o incluso a deterioro hemodinámico, ¿no? Entonces, en procesos infecciosos, inflamatorios o de deterioro hemodinámico vas a tener atrofia de la punta de las vellosidades intestinales. Sí, doctor, exacto. Ok. Otra cosa que es indirecta, pero que es interesante, que deriva de lo que tú acabas de decir, es en el intestino hay bacterias anaerobias y pueden sobrevivir allá porque en el extremo de las vellosidades hay relativamente poco aporte de oxígeno, lo cual resulta conveniente para estas bacterias que pueden proliferar ahí. De manera que cuando tú incrementas la isquemia o causas lesión, podrías tener acceso a estas bacterias anaerobias o anaerobias facultativas al sistema para que tengas ciertas infecciones en esas condiciones, ¿no? Ciertos agentes pueden causar daño intestinal o cuadros graves de infecciones intestinales
si se dan las condiciones adecuadas para su proliferación. Sí, doctor. Y la parte de arriba del aumento del flujo sanguíneo, yo leí que está un poco, que no es preciso, se saben algunas cosas. Hay factores que se conocen y otros que son desconocidos. Sí, claro, pero obviamente aquí seguro que participa el óxido nítrico, que es un Sí. maravilloso vasodilatador. Entonces parte de los estímulos que ocurren cuando el intestino recibe un aporte alimentario es la liberación, la síntesis de óxido nítrico que vasodilata para que se favorezca la perfusión a aquella región del intestino que lo requiere para los procesos metabólicos que se han de llevar a cabo, ¿no? Ok, pues vamos de regreso para cirrosis y colesterol. Ok. Creo que todo lo demás es bastante obvio y va a fluir con velocidad, pero ok, vamos a trabajar eso. Ya se cargó, ¿verdad? Ya está, adelante. Ok. Bueno, el papel de colesterol en la cirrosis va a ser muy similar a lo que expliqué ayer sobre el hígado graso, pues este va a evolucionar a cirrosis si no es tratado correctamente. Pues las elevadas cantidades de colesterol, como mencioné, producen alteraciones en la mitocondria, aumentan la sensibilidad de los hepatocitos y pues esta inflamación por las citocinas y el estrés oxidativo contribuye al daño de estas. Y como pues en esta imagen de abajo se puede observar, el hígado graso puede continuar como fibrosis primero y luego hacia cirrosis y ya pues en estados más graves hasta cáncer hepático. Doctor, también encontré cuando hay una deficiencia de la lipasa ácida lisosomal, pero no sé si, o sea, vale Yo la creo pena. que eso ya está muy complejo. Ok. Y también encontré... Sí, es así como un pliegue de la mitocondria, lo que nos quieres hablar. Por cierto, los temas eran cirrosis e hipertensión porta, pero creo que ya en los últimos 15 minutos abordamos hipertensión porta razonablemente. Sí, de único hecho... otro que quedó pendiente de hipertensión porta, en donde los demás no van a hablar, es lo que mencionamos al principio de cómo la hipertensión porta además construye para la pérdida el incremento de la hemólisis o la pérdida de la masa eritrocitaria por aumento de la destrucción mediada por mecanismos a nivel esplénico. Entonces, pues bueno. Sí, algo que pues encontré relacionado es de que entre las complicaciones de la cirrosis se puede encontrar la hemorragia digestiva por las varices y que el colesterol HDL es un buen indicador pronóstico para cuando un paciente con cirrosis ha tenido hemorragia después de las 6 semanas de esta hemorragia. Y pues ya es todo. Entonces, en síntesis, ¿qué estás diciendo? Hay una disminución de la síntesis del colesterol, ¿no? ¿O cuál es el efecto? El papel, ¿qué va a pasar con el colesterol? Pues esto me confundió sobre el HDL, no, o sea, estuve leyendo, pero no me quedó muy claro esta parte. A ver, súbete. Pues ya. Entonces, hablando de cómo el colesterol construye la cirrosis, ¿no? El hígado graso, que ya habíamos dicho que era el depósito cuando tenías un aporte elevado y muchos ácidos grasos circulantes, esos se depositaban a nivel hepático y que podías tener depósitos grasos sin inflamación y con inflamación, y que si había un proceso inflamatorio ibas a seguir una serie de pasos que te podían conducir a cirrosis e incluso a cáncer hepatocelular, ¿no? Entonces el hecho de que tengas un mal perfil más que de triglicéridos, de colesterol, es el que favorece al hígado graso. Eso es de ida, desde colesterol hacia cirrosis. ¿Sale? La pregunta que yo tengo, no sé si puedes bajar un poquito, que creo que no está contestada.
un poquito más. Esto ya lo explicaste y quedó claro. No lo tienes. Es si el paciente tiene ya cirrosis hepática, ¿qué va a pasar con el perfil de lípidos en lo que concierne al colesterol? Creo que se puede deducir. Es decir, el sentido contrario. Ya que mi paciente está cirrótico, ¿qué esperas que pase con el colesterol total y con el colesterol de alta y baja densidad? ¿Y por qué? A ver, Jesús Calderón. Sí, había investigado que, por ejemplo, la cirrosis que es causada, por ejemplo, por un consumo excesivo de alcohol, lo que va a causar es que va a haber un aumento de la captación de los ácidos grasos y va a disminuir su oxidación y también disminuir la secreción de lipoproteínas. Se van a acumular más triglicéridos en los adipocitos, en los hepatocitos, perdón. Y esto va a producir lo que es la toxicidad y pues por lo tanto el acúmulo de colesterol dentro de los hepatocitos. El consumo de alcohol favorece el depósito de grasa y construye la cirrosis. Bueno, de acuerdo. Si ya tienes disfunción hepática, ¿qué pasará con la síntesis de lipoproteínas y de lipoproteína lipasa? Decía que disminuye la secreción de lipoproteínas. Y si tienes disminuidas las lipoproteínas y la lipoproteína lipasa, ¿cómo va a quedar tu perfil de lípidos? ¿Vas a tener HDL o LDL? Bueno, pues no se sintetiza las VLDL en este caso. Entonces serían las HDL. No lo estamos entendiendo. Las lipoproteínas tendrán mayor o menor densidad en función de su contenido de grasa. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto eso? ¿No? Sí. Si yo no tengo lipoproteína lipasa, aquellos grasa que se deposita en las lipoproteínas no puede ser extraída. Yo lo que no puedo hacer es descargar la grasa de las lipoproteínas ni fabricar otros transportadores. Entonces mi perfil de lípidos también va a ser desfavorable, porque aunque voy a tener, comillas, poco colesterol, porque no tengo lipoproteína lipasa, y voy a tener triglicéridos probablemente aumentados hasta que yo llegue al punto en donde ni siquiera grasas pueda sintetizar. Mi perfil de lípidos no va a tener lipoproteínas de alta densidad. No puede, porque no puedo hacer lipoproteínas, porque no tengo actividad de síntesis, porque tengo insuficiencia hepática. Entonces el poco colesterol que yo tenga, podré tener colesterol bajo, pero voy a tener colesterol de baja y muy baja densidad, porque no puedo hacer nada con él, porque no lo puedo procesar. Entonces ahí hay un problema en donde voy a tener un perfil aterogénico o de riesgo cardiovascular, además en el cirrótico. ¿Sale? Eso es lo que faltaría, nada más. Porque ¿cómo se me sube el HDL si no tengo síntesis de lipoproteínas? Okay. En este caso, igual por la deficiencia de lipoproteína lipasa no se puede degradar las VLDL, ¿verdad? Claro. Sangre. Ya tomó sentido, ya lo puedes deducir y funciona. Ok. ¿Qué pasa con las funciones de desaminación y transaminación, Molina y Pascal en cirrosis? ¿Y a qué nos conduce? ¿Se puede ver? Estamos en ello. Sí. Ok, pues la verdad es que es bastante sencillo relacionar pues cómo se va a afectar el ciclo de la urea con la cirrosis, porque pues si tenemos un daño celular, o sea, un daño en las células hepáticas, y pues como en estas células es en donde ocurren estos procesos, pues estos procesos lógicamente se van a ver afectados. O sea, el paciente cirrótico no va a tener como no va a eliminar el amoníaco a la misma forma o a la misma, no sé cómo se dice. Bueno, o sea, si quieres, ajá, queda muy explícito. Que una persona, pues. O con la misma eficiencia. Ajá. Y entonces, pues,
como estaba diciendo ayer, el hígado, pues al no poder deshacerse del amonio producido en las reacciones de degradación de aminoácidos, pues el amoníaco se va a terminar acumulando y esto va a producir una hiperamonemia y esto puede traer como consecuencia la encefalopatía hepática. Y entonces, pues puse un poquito de encefalopatía hepática como para saber un poco más. Es básicamente con una consecuencia de la exposición del cerebro a sustancias tóxicas y en este caso pues sería a la exposición a amoníaco. De hecho, el amoníaco leí que es la sustancia tóxica más importante para la encefalopatía hepática. Y también leí que en realidad los mecanismos celulares por los que se produce la encefalopatía hepática no están tan bien determinados, pero igual leí en otra parte que como que se supone estado de hiperamonemia, hay un estado de hiperamonemia y entonces pues el amoníaco atraviesa la barrera hematoencefálica y cuando en el astrocito se va a metabolizar a glutamina. Y pues esta reacción va a ser una que consume mucha energía y puede conllevar estrés oxidativo y a disfunción celular. Y al haber una disfunción de estas células, hay una disfunción neuronal y esto ocasiona que haya una alteración de la neurotransmisión, específicamente del GABA y del glutamato. Y pues esto puede producir los síntomas que puse aquí en este cuadrito amarillo. O sea que pueden ir desde como disfunción cerebral mínima hasta un coma y así. Y pues eso sería básicamente todo. Bueno, ok, transaminación. Voy. Bueno, entonces, retomando lo que vimos ayer con respecto a las aminotransferasas, habíamos mencionado que la transaminación era un proceso importante para la síntesis de aminoácidos y las aminotransferasas con importancia clínica debido a que son las que más se utilizan por el polar glutamato alfa-cetoglutarato va a ser la AST y la ALT. La diferencia entre cada una es importante específicamente para el diagnóstico clínico. Recordando entonces la AST es la que se encuentra en diversos órganos, por ejemplo el hígado, corazón, músculo esquelético, riñón, eritrocitos, etc. Y bueno, con lo que me preguntó ayer si era citoplasmático o mitocondrial, encontré que pues estas dos tienen diferencias en porcentajes. 56% de esta enzima es citoplasmática, 22% mitocondrial, lo que resta es en el núcleo. Luego tenemos la ALT, que era la de la alanina. Esta es la que se encuentra principalmente en el hígado. Es 65% citoplasmática y 8% mitocondrial, lo que resta en el núcleo. Y algo importante de la ALT es de que puede mostrar variaciones diurnas y por otras razones, por ejemplo, ejercicio, consumo de alcohol, tabaquismo, etc. Entonces, con base en esto, es lo que se comentó ya en la anterior clase, es de que estas dos son enzimas que usualmente se encuentran dentro de la célula, ya sea en el citoplasma o en la mitocondria. Entonces, sus niveles elevados en sangre, más que hablarnos de la función hepática, nos va a dar, es un signo de necrosis. Entonces, como la célula se rompe, pues se libera todo lo que tiene dentro de los hepatocitos y que eso incluye a estas aminotransferasas. Entonces, si los hepatocitos se están destruyendo por cual sea de las razones, va a haber un aumento de estas aminotransferasas. Ahora, con respecto a la cirrosis, encontré que las aminotransferasas son una indicación de que hay algún tipo de daño hepático, pero no son específicas.
Para saber si nosotros tenemos cirrosis, se utiliza principalmente la fosfatasa alcalina y la gamma-gluta... No me acuerdo del nombre extensivo, es la GGT. Estas dos son más específicas para la detección de cirrosis que las aminotransferasas. La GGT, si no me equivoco, es la enzima que se utiliza en lo de la formación del glutatión. Entonces, no sé si nos van a hablar más adelante. Y bueno, pero estas dos no significa que sean completamente inútiles, sino que nos van a servir con más importancia sus cocientes. Encontré este cociente AST-ALT, que es la proporción del AST, que era el del aspartato, con respecto al de la alanina. Entonces, dependiendo de cuál haya más de uno del otro, nos va a orientar a qué es lo que nos podemos encontrar. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una cantidad elevada de AST y ALT, pero hay mayor cantidad de ALT que de AST, entonces nos vamos a estar hablando de una hepatitis vírica, por ejemplo, un caso de hepatitis B. En este caso se debe, ¿por qué? Porque recuerdas que bueno, lo vamos a hablar un poco ya mañana, pero la hepatitis va a causar esta destrucción de los hepatocitos, va a entrar y todo esto va a destruir y esos mismos se van a dispersar, shalala. El caso está de que como se están destruyendo las células, hay más ALT, que es el que se encuentra en el hígado, que AST, que es el que se encuentra en otras partes. Entonces, por eso este cociente es menor o igual a 1, en el caso de que los dos son aumentados. Ahora, algo que comentó ayer, que adelantó lo que voy a explicar hoy, es qué pasa cuando entonces estos están disminuidos. Porque cuando mencionamos que los cocientes AST, ALT es mayor a 2, no significa tanto que el AST está aumentado, sino que el ALT está disminuido. La enzima aminotransferasa, que se encuentra principalmente en el hígado, está disminuido en los casos donde hay una deficiencia en la función del hígado, como en el caso de la cirrosis, en la hepatopatía alcohólica, y en un caso, por ejemplo, de hepatitis vírica crónica, la proporción de AST-ALT es de 2, o sea, hay la mitad de ALT que lo que hay de AST. Y en casos más extremos, donde literalmente no hay nada de ALT o hay muy poco, estamos hablando ya de un fallo hepático agudo. Entonces, cuando los ALT están muy, muy disminuidos, estamos hablando de que se está afectando esta función hepática. Entonces, en lo que nos compete de la cirrosis, recordemos que la cirrosis no es una enfermedad aguda que sale de la nada, sino que es algo a largo plazo. Entonces, aquí yo igual estaba pensando que, bueno, pues la cirrosis primero inicia con destrucción y luego que se cicatriza y así va. Pero por lo que entiendo, eso usualmente es asintomático, entonces los pacientes no te llegan con esto, sino que ya más adelante, cuando ya todo se convirtió en tejido fibroso y la función hepática está disminuida, entonces los ALTs van a estar disminuidos por lo mismo y por ende tenemos una baja cantidad de ALT. Ok. Y eso es todo lo que encontré con respecto a cirrosis. Sí, precisamente como el saber que hay una que es más específicamente hepática y otra puede sintetizarse o se encuentra en otras líneas celulares, es lo que permite utilizar la proporción entre una y otra como un marcador indirecto de si el problema es hepático puro o es un problema, o sea, si la elevación la podemos confinar más al hígado o no. Y ciertamente, como habíamos dicho en la clase anterior, la elevación de las transaminasas habla de destrucción celular. Que se eleve una por sobre la otra nos orienta hacia un problema hepático o un problema hepático y extrahepático, como ocurre en las disfunciones hemodinámicas. Y aquí los cocientes los podemos tener acá. Ok. Creo que también es sencillo lo de síntesis de proteínas plasmáticas, pero queremos escuchar. ¿Ya se ve? Ya se ve. Ok. Pues sí, bueno, como mencioné ayer, pues lo principal para que se pueda dar la síntesis de proteínas plasmáticas, pues es un adecuado aporte nutricional y la presencia de hepatocitos sanos, cosa que pues no va a estar presente en caso de cirrosis. Entonces, pues
Bueno, normalmente la albúmina o la síntesis general de proteínas pues va a disminuir en cirrosis avanzadas, ¿no? Debido a que ya había mencionado por la vida media larga de la albúmina, que es de 21 días. Entonces, pues en los exámenes podríamos encontrar proteínas totales disminuidas debido a que la albúmina pues conforma el 50% de estas proteínas totales y pues va a estar disminuida. Básicamente, bueno, me centré en las consecuencias de esta hipoalbuminemia. Vamos a tener primero pues, bueno, puse la hipocalcemia, ¿no? Porque va a disminuir la fracción de calcio unido a la albúmina y pues entonces no va a haber reserva, digamos, de calcio. Entonces únicamente vamos a contar con el calcio que está libre en el plasma y pues se va a manifestar como pues calambres musculares, ¿no? Debido al aumento de la excitabilidad de las células. Eh, Luego, pues van a aumentar la fracción libre de fármacos y de bilirrubina, pues que van a llevar no a ictericia o aumento de la concentración tóxica, pues de algunos fármacos. Luego aquí, pues lo más importante creo que sería lo de la extravasación del plasma, debido a que va a disminuir la presión oncótica. Y pues esto nos va a llevar a dos manifestaciones, ¿no? Primero el edema en extremidades y luego va a contribuir a la ascitis, que pues como ya mencionaron, no el proceso en el que se da la ascitis, se puede ver acá en el esquema, que la disminución de la síntesis de albúmina contribuye a esto. Y pues lo que se mencionó ayer de la hipoperfusión renal, debido a que disminuye el volumen plasmático, pues va a empeorar la ascitis, de hecho, porque pues va a haber retención de sodio y agua, que aumenta al sistema renina, angiotensina, aldosterona, y pues aumenta el volumen circulante, que va a terminar por filtrarse también y aumentar la ascitis. Bueno, es únicamente para ver, ¿no? Cómo se va deteriorando el tejido hepático, por ejemplo, en una hepatitis aguda, no va a haber tanto problema de hipoalbuminemia porque aún hay una buena cantidad de hepatocitos funcionales, pero pues en la cirrosis pues ya la mayoría es tejido fibroso, entonces pues la función de síntesis pues va a estar muy disminuida. Bueno, ahora me paso al déficit de factores de coagulación. Aquí pues está interesante porque van a verse alterados varios sistemas de la coagulación, ¿no? Primero pues vamos a encontrar la disminución de los factores procoagulantes. Va a haber una disminución de su síntesis. Los primeros en disminuir pues van a ser la protombina y el factor 5 y 7 debido a que tienen la vida media más corta. Y pues también leí que esta disminución de la síntesis puede estar más acentuada cuando hay déficit de vitamina K en caso de que haya colestasis, que va a ser obstrucción del flujo biliar. Y esto puede ocurrir en la cirrosis debido a la proliferación del tejido fibroso anormal. Y pues ya entonces, si hay obstrucción del flujo biliar, obviamente va a haber disminución de la absorción de grasas, entre ellas pues, las vitaminas liposolubles como es la vitamina K. Entonces, pues contribuiría al déficit de factores procoagulantes, ¿no? Y bueno, aquí pues esto va a verse en el alargamiento del tiempo de protombina, donde pues dice que se relaciona directamente la gravedad digamos, de la disfunción hepática con qué tanto se alarga el tiempo de protombina, porque esta va a comenzar a alargarse cuando los niveles van a ser menores de 30 a 40% de lo normal. Y pues bueno, luego también va a haber una disminución de los factores anticoagulantes. Por eso dice que va a haber, digamos, un equilibrio entre la coagulación y la anticoagulación, debido a que recordemos que también algunos factores anticoagulantes son de síntesis hepática, como son la proteína C y la S. Por eso el paciente no presenta inicialmente manifestaciones de sangrado, porque al mismo tiempo que tienes una disminución de los factores de coagulación, tienes disminución de las proteínas de la anticoagulación, entonces se alcanza un cierto equilibrio que hace que el paciente no tenga manifestaciones hemorrágicas hasta que la insuficiencia hepática es grave y tiene una deficiencia significativa de factores de coagulación, porque como tú anotas, hasta que baja
por debajo del 50% de lo esperado, es que el paciente tiene los factores de coagulación es que tienes tiempos prolongados y todavía de ahí podrías tener también alteraciones de la anticoagulación que tienen al paciente en unas condiciones de relativa estabilidad. Sí. Bueno, luego dice que también podemos encontrar trombocitopenia. Esto pues tanto en la cirrosis hepática como, tanto en la hepatitis crónica, que sería la cirrosis, como en la aguda, que sería por hepatitis. Aquí pues va a ser por una menor síntesis de trombopoyetina, que es esta citocina que estimula la producción de plaquetas y es sintetizada por el hígado. Entonces pues si hay disminución de la síntesis, pues va a disminuir esta citocina. Y también por la esplenomegalia, que ya dijimos que es este efecto secundario de la hipertensión porta. Y pues va a haber, digamos, un secuestro de las plaquetas porque la mayoría va a estar pues ahí en el vaso, ¿no? Pero pues dice que la disminución no es tan grave, entonces normalmente las hemorragias pues tampoco se asocian a la trombocitopenia. No se asocia en sustancia a la hipertensión porta y a las varices esofágicas y gástricas. Es donde se aterrizan la mayoría de las razones. Se ven favorecidas por el descenso de la cuenta plaquetaria y por la deficiencia de factores de coagulación, porque todo esto, o sea, el grado de hipertensión porta y el grado de deficiencia de factores de coagulación y el grado de hiperesplenismo progresan más o menos a la misma velocidad. Hasta que el paciente ya se encuentra en fases terminales de hepática por cirrosis, vas a encontrar estas manifestaciones de sangrado, que no son derivadas, como bien señalas, de la puramente por la falta de factores de coagulación de plaquetas, pero sí son favorecidas o hay una complejidad en el manejo del paciente porque además del sangrado que se produce por incremento de la presión hidrostática en el sistema venoso, tienes la dificultad para remitir el sangrado por la falta de factores de coagulación y la caída relativa en la cuenta de plaquetas. Así es, sí. Bueno, y pues se podría encontrar otros problemas como la disfibrinogenia, donde hay una polimerización anormal de la fibrina y pues no pueden formarse las redes de fibrina. La trombina no puede activarla. Y otro pues sería la hiperfibrinólisis, que se puede ver mediante estudios por un aumento del dímero D. Esto va a ser porque pues van a aumentar los factores fibrinolíticos porque pues son de síntesis extrahepática y aumentan porque disminuye su degradación hepática. Y pues también hay cierta predisposición hacia la trombosis, porque pues dice que es normalmente localizada en la vena porta y las venas mesentéricas y se da a causa de la estasis, que es porque la sangre pues se va a estancar debido a la hipertensión portal. Y pues básicamente es eso, ¿no? Puede haber tanto hemorragia como trombosis, digamos. Es difícil que hayan eventos de trombosis, sí se ven favorecidos por el enlentecimiento del flujo, pero la misma carencia de factores de coagulación tiene un rol protector en ese sentido. Por eso lo más habitual es la hemorragia. Ok, creo que detoxificación está muy barato también, pero vamos a hablar de ello. Creo que además fue de alguna manera mencionado cuando hablaste de la síntesis de albúmina, el rol de la albúmina como transportador. Disculpe, doctor. Diga. No está, Jo. Me dijo que tuvo un problema personal y que no va a poder estar. Pero me envió su diaporte de los proyectos. Okay. ¿Subió diapositiva o no? ¿Te mandó diapositiva o no? Sí, ahí está. Sí. Bueno, no importa. Podemos trabajar con lo que nos mande. Que lo revise luego el video. Se había dicho algo, por cierto, de la albúmina y cómo eso, habría que entender cómo eso prolonga modifica la vida media de ciertos medicamentos, puesto que hay medicamentos que viajan unidos a proteínas, porque aquellos que no son
totalmente hidrosolubles, pues tienen que unirse a un transportador para movilizarse y sabemos que la albúmina cumple esa función. Entonces, el que no haya albúmina incide también, de cierta manera, en el transporte, en la actividad y en la vida media de ciertos fármacos. Por otra parte, la detoxificación, que ya habíamos visto ayer, también incide en cómo vamos transformando y eliminando ciertos medicamentos, ¿no? Porque en última instancia estas moléculas se comportan como tóxicos desde el punto de vista de la opinión del hígado y son procesados, metabolizados. Por cierto, eso también tiene ciertas implicaciones para entender por qué en algunos fármacos en específico la vía oral y la vía intravenosa requieren dosis diferentes, porque está el metabolismo de primer paso que ocurre en la administración oral y que no ocurre en la administración intravenosa, lo cual también podría cambiar la frecuencia de administración o la dosis que se requiere para algunos fármacos en particular. Ok, avánzale. ¿Te dijo que tú vas a presentar en su lugar o vamos a leer nada más sus diapositivas y qué sacamos de allá? Doctora. Pues no me dijo nada, hace rato me lo envió, hace como 10 minutos. Entonces, no se podía conectar, pero no te dijo que lo presentaste. Ponla otra vez porque ya la quitaste, para que veamos qué vamos a hacer. ¿Eh? A ver, se ve. Ahí dice que hay algo que ya mencioné, que tienes respuesta anormal a diversos fármacos. Claro, si tú no puedes hacer los procesos de depuración de estos, de transformación o metabolismo, catabolismo de estos fármacos, se va a alargar la vida media. Yo no sé si les mencioné, pero creo que sí, que cuando tienes una circunstancia en donde tienes fármacos susceptibles de metabolismo hepático, porque algunos, sobre todo los hidrosolubles, son más habitualmente depurados vía renal, pero si tienes una alteración de la detoxificación hepática, porque tienes disfunción, porque en el contexto de cirrosis o de alguna otra insuficiencia hepática, esos fármacos que dependen de este metabolismo van a tener un incremento de la vida media, por lo tanto el paciente va a ser más susceptible a los efectos secundarios o tóxicos de dichos medicamentos, y de los ejemplos que están poniendo aquí están las benzodiazepinas y los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? También es cierto que, como ya habíamos dicho, algunos fármacos van a ser absorbidos en forma diferente porque el mecanismo de transporte, que implica proteínas que están bajas porque está comprometida la síntesis, o porque la absorción está comprometida por la hipertensión portal y por lo tanto hay un entorpecimiento del flujo sanguíneo desde el intestino hacia el hígado, pueden lentecerse la absorción de ciertos fármacos a nivel del lumen intestinal, ¿no? Entonces, pues bueno, el impacto, obviamente cuando estamos hablando de sustancias tóxicas también esto ocurre, pero nos podemos centrar en las sustancias con intención terapéutica, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es esencialmente lo que sintetizaría lo que ocurre en el paciente con insuficiencia hepática en relación a la función de detoxificación y los impactos que tiene sobre la vida media de fármacos específicos. Otra vez, no tenemos que aprendernos la lista de los fármacos que son más liposolubles y dependientes de depuración hepática versus los que son más hidrosolubles y dependientes de depuración renal, sino que lo que hay que hacer es que cuando conocemos un paciente que tiene disfunción hepática y o renal, y tiene un tratamiento farmacológico específico, lo que hay que hacer es ir a checar en manuales al respecto si estos fármacos requieren o no requieren de ajuste de dosis cuando existe disfunción hepática o renal. Entonces el mensaje aquí es: el hígado participa en la transformación de sustancias tóxicas, sobre lo cual no podemos hacer mucho más que evitar la exposición, y sobre el metabolismo de sustancias dependientes de metabolismo hepático,
y por lo tanto impacta en forma significativa en la vida media, y por lo tanto cuando tienes un paciente que tiene disfunción hepática será necesario para cada fármaco que se le indique leer si requiere o no requiere ajustes de dosis para saber si lo utilizamos, si lo ajusta tal cual a la dosis correcta, completa, si le ajustamos la dosis o si buscamos alternativas terapéuticas. Creo que eso es lo que sintetizaría. Pasamos a glutatión, creo que va a construir también algo más de lo que acabamos de decir. Sí, un poquito. A ver, ahí va. A ver, ahí va. En resumen, de glutatión, es que voy a tener niveles disminuidos, y ahí es donde se basa todo. En la revisión que hice, sí mencionaba que tal vez no se sabe exactamente por qué hay niveles disminuidos. Es cierto que en un inicio van a estar aumentados para enfrentar ¿cómo decirlo? El aumento de las especies reactivas, en caso de que sea por alguna cirrosis alcohólica. Hay un aumento de las especies reactivas de oxígeno, y entonces el glutatión se aumenta para cumplir esta función antioxidante. Sin embargo, esta es vencida y empiezan a haber niveles disminuidos. De igual forma, por eso empiezan a haber niveles disminuidos, porque si se empieza a gastar, por decir entre comillas, el glutatión, empiezan a verse pues menos concentración. Y de igual forma leí que no se sabe exactamente por qué, pero en este aspecto de la síntesis de glutatión, que son, ¿cómo decir? La transcripción de las proteínas de las enzimas encargadas de la síntesis se ven disminuidas, y por lo tanto esto afecta en gran medida a que tenga un mayor daño por especies reactivas de oxígeno. De lo que mencionó mi compañera Itan de la GGT es la encargada de, como decir, el reciclaje de glutatión. Entonces, en este caso, se observa aumentada, porque si tengo un daño hepático, entonces lo que quiero hacer es aumentar mi reciclaje. Entonces, este marcador se va a encontrar aumentado para estimular pues este reciclaje, y lo cual significa que tengo un buen pronóstico, porque si tengo un aumento en mi GGT significa que está funcionando por decir, este reciclaje hepático, que es el ciclo gamma glutámico, y entonces significa un buen pronóstico. Y de igual forma, en esta parte de la detoxificación de los xenobióticos, que podría ser de los fármacos, es que se va a empezar a ver reducida, ya que si tengo menos glutatión, pues voy a tener menos pues detoxificación, conjugación, y por lo tanto voy a tener menos eliminación, en este caso de fármacos. Y de sustancias tóxicas también, que damos que para el hígado todos caen en la misma categoría, ¿no? Sí, y de igual forma algo importante o sea, porque mencionaba que se va a encontrar reducida la síntesis de glutatión por algún problema de transcripción, pero lo que también es importante es que en los hepatocitos va a haber una transformación. Recordar que acá lo importante y el determinante, lo mencionamos, es la cisteína, porque al final de cuentas es la que se va a eliminar, es la que está como limitada también en el reciclaje. Entonces, ¿por qué igual se va a encontrar disminuida mi glutatión en este caso de alguna enfermedad hepática? Porque si tengo daño en mis hepatocitos, resulta que mis hepatocitos son los únicos que pueden transformar la metionina a cisteína, que es necesaria para la formación de glutatión. Porque recuerda que el glutatión se encuentra en todas las células. Sin embargo, en los hepatocitos son los únicos de hacer esta transformación de metionina a cisteína. Y por lo tanto, si tengo daño en mis hepatocitos, no pueden realizar este trabajo, y por lo tanto tengo menor síntesis de glutatión, lo cual contribuye a este daño por especies reactivas de oxígeno. Sí, y de mira, igual forma, ahorita que nombraste algo, hay un detalle que no fue mencionado en transaminación, que creo que es interesante. El hígado es el que lleva a cabo muchas de las funciones de transformación de aminoácidos y permite la síntesis de aquellos aminoácidos que son, que se encuentran deficientes por alguna razón, siempre y cuando sean aminoácidos sintetizables o no esenciales, ¿no? Entonces,
si tú tienes disfunción hepática, también vas a tener un compromiso en la transformación de aminoácidos de partida hacia otros. Ya habíamos visto que habían como 4 vías principales de biosíntesis de aminoácidos no esenciales. Y por lo tanto, si careces de un aminoácido y a la misma vez no lo puedes sintetizar, entonces las proteínas que requieren este aminoácido no van a poder ser sintetizadas porque no cuentas con los bloques de construcción correspondientes. Entonces, hay un problema de síntesis proteica que va más allá de la síntesis proteica hepática, sino que hay algunas otras sustancias que no podrán ser sintetizadas con la misma eficiencia, aunque se sinteticen fuera del hígado, porque no se puede hacer la biosíntesis porque quien está encargado de hacerla no la puede hacer y entonces no te mandan los aminoácidos correspondientes, digamos, qué sé yo, al riñón, al pulmón o a quien sea, ¿no? Entonces hay alteraciones de síntesis proteica en toda la economía por la incapacidad del hígado de transformar unos aminoácidos en otros. Es algo que no se había dicho de transaminación, pero que lleva al impacto más allá del hígado. En lo que compete a la síntesis proteica, que sabemos que no solo ocurre en el hígado, sino que ocurre en todos lados. ¿Sale? Pues nada más, creo que ya, no sé Sí. si falta algo, pero yo creo que ya. No, eso es lo esencial, que está disminuida. Bueno, pues entonces terminamos, nos vemos mañana, que toque hepatitis B. Mañana les hago el reparto de los temas de insuficiencia renal. Y pues, buenas tardes. Hola, doctor. Bueno. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta mañana.